Buenos días, hermanos de La Serena. Es un privilegio para mí este domingo traerles el mensaje de la palabra del Señor para todos ustedes. Hoy estamos con el pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. El pasaje nos habla de palabra de vida para todo el mundo. Este es el título que le he dado. Y la palabra del Señor dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un pasaje bastante intrincado en las cosas que dice. Sin embargo, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Lo primero que vemos en este pasaje de Primera de Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10, es lo que se anuncia. Versículo 1 al versículo 4, vemos aquí lo que se está anunciando. Este pasaje es bastante difícil por la forma en que está enfocado. Está enfocado el Evangelio de una manera bien dura. Y nuestro Señor Jesucristo también está tomado aquí por Juan de una manera especial. Este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10, habla realmente de cosas muy importantes, y las repeticiones que utiliza Juan nos muestran que tienen una gran importancia lo que él está diciendo para la vida de aquellos que están recibiendo esta carta. Vemos varios puntos aquí importantes. Por ejemplo, en estos primeros versículos del 1 al 4, vemos que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos y finalmente lo que testificamos. Pero todo esto con respecto a quién. ¿A quién se está refiriendo? Era desde el principio, pero ¿a quién se refiere? Oyeron, pero ¿de quién? Vieron, ¿de quién? Contemplaron, ¿de quién? Palparon sus manos, ¿de quién? Y están testificando, ¿de quién? La pregunta se responde de dos maneras. Puede ser que Juan se esté refiriendo al Evangelio, o puede ser que se esté refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo más creíble es que se refiera a nuestro Señor Jesucristo y a lo que Juan y los discípulos llevaban dentro de sus corazones al oír, al ver, al contemplar y al palpar con sus propias manos la obra de nuestro Salvador en sus propias vidas. Cuando Juan
nos dice lo que era desde el principio, nos damos cuenta que esto no es algo que surgió en ese instante de problemática que tenían, sino que este es un plan eterno desarrollado por Dios, su Hijo y el Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Es algo eterno que se está cumpliendo en esos momentos. Noten que Juan no está hablando en singular, sino en plural. Él dice lo que hemos. No dice él lo que he oído, lo que he palpado, lo que he contemplado, sino que está hablando en plural, involucrando al resto de los discípulos y de los apóstoles en este viaje de conocimiento del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una comunión en Cristo Jesús. Aquí hay una comunión entre los discípulos para oír juntos lo que el Señor y la palabra del Señor está anunciando. Finalmente, Juan dice lo que testificamos. Y esto es algo tan importante porque la fe de la que está hablando Juan no es una fe de boca. Es una fe que se ha ido forjando a medida que han ido conociendo al Señor, a medida en que han ido oyendo, a medida en que han ido palpando, a medida que han ido tocando la gracia y las bendiciones de este Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que ahora ellos predican, lo que ahora ellos testifican, es la verdad que ha sido puesta como un verdadero clavo ardiente en sus corazones. Y ellos no dejarán de testificar porque ellos han visto, han tocado, han oído, han percibido y han meditado en estas grandes bendiciones que el Señor ha traído para ellos. Fíjense lo importante de su predicación. La propia palabra del Señor nos dice que no es para que la gente vea cuán espirituales son ellos, ni tampoco su predicación es para que los miren como hombres importantes, sino que para que los que escuchan esta predicación tengan comunión con ellos, la misma comunión que ellos tienen con el Padre y el Hijo. Ellos también quieren que los que escuchan tengan esta comunión y experimenten este gozo completo que ellos mismos están experimentando en este momento. No hay un motivo egoísta en esta predicación, sino que es un motivo completamente de acuerdo al corazón de Dios para que todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador sean salvos y no pierdan la vida eterna. La siguiente cosa que vemos desde el versículo 5 al versículo 7 es lo que hacemos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en el versículo 5 lo primero que vemos es que el mensaje que se está predicando es el mensaje que oyeron de Él, de Dios mismo. Entonces no es un mensaje salido de la mente o salido de los corazones de los discípulos, sino que es un mensaje que ellos recibieron y que están repitiendo. Es el mensaje que Dios quiere dar al mundo. ¿Cuál es este mensaje? Según el propio versículo 5, es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Luego en el versículo 6 viene la aplicación de lo que leemos en el versículo 5, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, y nosotros decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz. Esto significa que cada una de nuestras palabras, que cada una de nuestras acciones y que cada uno de nuestros pensamientos debe mostrar que nosotros estamos en luz y que estamos realmente
en comunión con Dios. Ahora bien, no todo queda aquí tampoco, porque el versículo 7 nos dice que si vivimos en la luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Esto es lo primero que dice el versículo. Tenemos comunión los unos con los otros. Esto se mostrará entonces hacia los que no creen en Jesucristo, hacia aquellos que no quieren acercarse a Cristo por diversos motivos. La comunión que hay entre nosotros mostrará claramente que realmente estamos en luz y que somos hijos de Dios. Es verdad que a veces hay un hermano o una hermana que está haciendo problemas, que es difícil, que su carácter no es el mejor carácter como para tratar con él o con ella. Sin embargo, podríamos ser nosotros ese hermano difícil, ese hermano complicado, ese hermano que está trayendo división posiblemente a la iglesia. Por eso, lo que debemos hacer todos, es estar en un mismo sentir. Todos debemos estar en un mismo sentir con respecto a nuestro Señor Jesucristo. No con respecto a la teología de la iglesia, no con respecto a cosas que la iglesia hace como un dogma, como una ley de la iglesia, sino que respecto a lo que Cristo dice que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos esto, entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Esto es algo muy interesante, porque a medida en que nosotros vayamos prosperando en nuestra alma, el Señor también nos irá prosperando a nosotros. Lo siguiente que vemos nosotros en el versículo 8 es lo que decimos. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestro decir a veces está sujeto a dos cosas. La primera, como leemos en este verso, el autoengaño. Y la segunda, la falta de verdad en nuestra vida. El autoengaño. Este autoengaño proviene de una mente y de un corazón que no se han rendido a la mente de Cristo, sino que están actuando por su propia sabiduría, creyendo que lo que se hace es lo correcto, sin confrontar sus acciones con la palabra del Señor o con lo que Cristo está pidiendo que nosotros hagamos. En las propias iglesias escuchamos a hermanos y hermanas, inclusive a líderes, hablar de tal manera como si ellos fuesen ajenos al pecado, como si el pecado no estuviese tocando sus vidas, o como si ellos se encontraran en un escalafón mucho más alto que los demás, en donde ya no se peca. No solamente vemos esto en nuestras iglesias, la palabra del Señor nos muestra también este tipo de pensamientos en uno de los grandes apóstoles. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Al parecer, aquí Pedro, al ser uno de los pilares de la iglesia de la época, pareciera ser que se siente apartado del resto de los pecadores y pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar él a quien le ofenda, a quien peque en contra de él. Y estas palabras que él dice no dejan lugar en ningún momento a que él también pueda pecar igual que cualquier otra persona. Por eso, la palabra del Señor nos anima a que tengamos cuidado todos aquellos que creamos estar firmes, no sea que resbalemos. Y bueno, y la segunda cosa que vemos en este versículo 8 es la falta de verdad en nosotros.
La falta de verdad en nuestra vida es algo grave, ya que la verdad es Cristo mismo. Y si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos salvación. Solo Jesús, o sea, la verdad es la que salva, la que sana, la que santifica. Y todo aquel que no tenga la verdad en su vida no entrará en el reino de los cielos. Por eso, el que no tiene la verdad en su vida cree que no ha pecado y que el pecado está lejos de su vida. Pero si tuviese a Cristo en su vida, la propia presencia de nuestro Señor le redarguiría de su pecado. Pero al no tener a Cristo, pasará su vida creyendo que no es un pecador, y esto lo dirigirá finalmente a una muerte eterna. El versículo 9 nos habla de nuestra confesión. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho de confesar nuestros pecados produce dos cosas importantes en la vida de los cristianos. La primera es que Dios aplica su fidelidad y justicia para perdonar nuestros pecados. Esto significa que Dios no se deja llevar por emociones. Él no se pone de parte de nadie, sino que Dios es fiel y justo en sus propios términos, lo que significa que su fidelidad y justicia escapan inclusive a nuestro conocimiento. Jamás podremos entender lo que significa ser tan fiel y justo como Él. Todo depende entonces del corazón que nosotros pongamos en la confesión. No podemos nosotros creer que podemos pecar toda la vida y a última hora arrepentirnos y ser salvos. No funciona así la fidelidad y la justicia de Dios, sino que primeramente debe haber un arrepentimiento genuino, no un remordimiento mentiroso, solo porque fuimos sorprendidos en el pecado. Entonces, una vez perdonados, el perdón de pecados debería traer un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio radical en el camino que estamos siguiendo. Como dice la palabra del Señor, nos volvemos por completo a Él. Ahora bien, el perdón de pecados trae una nueva bendición para aquel que ha confesado sus pecados genuinamente. Esto es, que Dios nos limpia, no de un poco de maldad, sino de toda maldad. Esto quiere decir que el creyente que ha confesado sus pecados de corazón, realmente con un arrepentimiento genuino, no con un remordimiento mentiroso, esta persona, al confesar genuinamente sus pecados, nuevamente, entonces, es reconciliado con Dios. Dios ya no se acuerda del pecado anterior que él cometió, ya que Dios no es un Dios rencoroso que va acumulando en un rincón de su corazón las cosas que le hemos hecho. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Pero Él hace un borrón y cuenta nueva. De esta manera podemos comenzar nuestra nueva vida en Cristo Jesús sin ese pecado en la espalda, ese pesado lastre que siempre nos estorbó para andar en los caminos del Señor. La palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Finalmente arribamos al versículo 10. Nuestra mentira. Si decimos, dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decir que no tenemos pecado. Una de las cosas que el ser humano tiene por costumbre hacer es ir minimizando los pecados que comete. De tal manera
que de tanto pecar, estos pecados se hacen normales en su vida. Y cada vez él cree que estos pecados son menos pecaminosos y que son finalmente algunas fallas o algunos problemas solamente que le están atacando y que no le dejan acercarse al Señor. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en este versículo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, si Dios dice que nosotros pecamos y nosotros decimos que no pecamos, entonces Dios es el que queda como mentiroso. Tampoco es la primera vez que le achacamos a Dios nuestra constante aflicción, porque desde el huerto del Edén le estamos echando la culpa a Dios de nuestro sufrimiento y de nuestros malos tiempos. Hacer mentiroso a Dios ya es una cosa muy grave. Una cosa muy grave es creer que no tenemos pecado, pero una cosa más grave es hacer pasar por mentiroso a Dios, ya que cuando decimos que Dios está mintiendo, nos estamos poniendo en el mismo lugar de la serpiente cuando convenció a Eva de que Dios estaba mintiendo con respecto al árbol de la sabiduría del bien y del mal. Estamos haciendo la misma labor que hizo Satanás con Eva cuando decimos que Dios está mintiendo, y no es necesario que lo digamos con la boca, con palabras, ya que nuestra forma de actuar muchas veces puede mostrar al mundo claramente que nosotros estamos haciendo mentiroso a Dios. Su palabra no está en nosotros, dice el versículo anterior. Cuando afirmamos entonces que no hemos pecado, como resultados hacemos a Dios mentiroso. Y estas dos cosas nos muestran claramente que su palabra no mora en nosotros, ya que si su palabra estuviera en nosotros, nuestro comportamiento sería completamente diferente al comportamiento de una persona que está haciendo esto con su vida. Fíjate, en Juan capítulo 5, 37 al 40, dice así: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús está diciendo esto con respecto a la gente que está haciendo este tipo de vida, ¿no es cierto? A la gente que dice que no ha pecado, a la gente que al decir eso lo hace mentiroso, y a esta gente que no tiene su palabra en su vida. Lamentablemente, la caída en el huerto del Edén nos ha quitado este deseo de venir a Jesús para tener este tipo de vida, para entender su palabra, para acercarnos a su palabra y para hacer su palabra en nuestra propia vida. Y hemos seguido avanzando en muchas cosas, en civilización, en ciencia, en tecnología. Sin embargo, nos hemos quedado atrás en la enseñanza y en el estudio de la palabra que salva para vida eterna. En este pasaje, Dios nos ayuda a cambiar nuestra forma de creer en Él. Nos anima a que caminemos en luz. Nos anima a que tengamos comunión con Él. Nos anima a que salgamos de la oscuridad a la que hemos entrado. Nos anima a que ya no mintamos. Nos anima a que pongamos de una vez en práctica la verdad, que vivamos en luz, así como Él está en luz, que tengamos comunión también unos con otros y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos esté limpiando de todo pecado. También nos anima a que ya no nos engañemos a nosotros mismos y que nos enfoquemos en la única verdad que existe,
Esta verdad es Jesucristo. Jesucristo mismo. Que este Jesucristo mismo sea entrando profundamente a nuestras vidas y también para la vida de todos aquellos a los que nosotros prediquemos el Evangelio. Hermanos, les animo a que sigamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Y más que en eso, en hacer la palabra del Señor en nuestras vidas, en ser hacedores de la palabra del Señor, de tal manera que podamos realmente ser la luz que necesita este mundo en este instante en que estamos pasando tantas dificultades. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Que el Señor les prospere grandemente en la medida en que su alma prospere. Y que el Espíritu Santo de Dios esté llenándoles durante la semana. Que el Señor les bendiga.